¿Qué tal? Nosotros les vamos a hablar sobre lo que es el diagrama de fases de hierro-carbono y también hablar sobre algunos tratamientos térmicos que se pueden llevar a cabo. Empezaremos con el normalizado. El normalizado es aquel tratamiento térmico que se emplea para dar al acero una estructura y características tecnológicas que se consideran el estado natural o final del material, que fue sometido a trabajos de forma, laminación o tratamientos defectuosos. Se hace como preparación de la pieza para el temple. El procedimiento consiste en calentar la pieza entre 30 y 50 grados Celsius por encima de la temperatura crítica superior, tanto para aceros hiperoctectoides como para aceros hipooctectoides, y mantener esa temperatura el tiempo suficiente para conseguir la transformación completa en austenita. A continuación, se deja enfriar en aire tranquilo, obteniéndose una estructura uniforme. Con esto se consigue una estructura perlítica, con el grano más fino y más uniforme que la estructura previa al tratamiento, consiguiendo así un acero más tenaz. Es lo que llamamos perlita fina. Y algunos factores que influyen en este tratamiento o proceso son: la temperatura de cristalización no debe sobrepasar mucho la temperatura crítica. El tiempo al que se debe tener la pieza a esta temperatura deberá ser lo más corto posible. El calentamiento será lo más rápido posible. Y la clase y velocidad de enfriamiento deberán ser adecuados a las características del material que se trate. Seguimos con el recocido. El recocido es un tratamiento térmico cuya finalidad es el ablandamiento, la recuperación de la estructura o la eliminación de tensiones internas, generalmente en metales. Cualquier metal que haya sido tratado tiene como resultado una alteración de las propiedades físicas del mismo. El recocido consiste en calentar el metal hasta una determinada temperatura, para después dejar que se enfríe lentamente, habitualmente apagando el horno y dejando el metal en su interior para que su temperatura disminuya de forma progresiva. El proceso finaliza cuando el metal alcanza la temperatura ambiente, mediante la combinación de varios trabajos en frío y varios recocidos que se pueden llegar a obtener grandes deformaciones en metales que de una u otra forma no se podrían conseguir. Los objetivos del recocido son tanto eliminar las tensiones internas producidas por tratamientos anteriores, como podría ser el templado, o aumentar la plasticidad, ductilidad o tenacidad del material. Algunas etapas son: primero se calienta el material hasta la temperatura de recocido, luego se mantiene la temperatura durante un tiempo determinado y por último se deja enfriar el material lentamente. Se deben preparar debidamente las piezas que se vayan a recocer y además se debe eliminar la herrumbre y el óxido. Y algunos tipos de recocido son el recocido de eliminación de tensiones, el recocido de ablandamiento, el recocido normal y el recocido por cortocircuito. El temple es un proceso de tratamiento térmico en el que el acero se calienta a una temperatura específica y luego se enfría rápidamente para aumentar su dureza y resistencia. En el temple se lleva un enfriamiento súbito, es decir, baja la temperatura en un tiempo muy pequeño y en esta se alcanza la temperatura ambiente, siendo esta la tercera y última etapa. Este método se realiza sumergiendo la pieza en aceite, agua o salmuera, generalmente usando aceites ya que tienen un punto de ebullición más alto que el agua. Este enfriamiento rápido propicia una transformación de fases. Se transforma en una martensita si se tiene un enfriamiento brusco o súbito, para tener una fase cúbica centrada en las caras por fenómeno de difusión, convirtiéndose en una nueva fase tetragonal centrada en los cuerpos. Como se puede apreciar en nuestro diagrama, hay un punto en donde la austenita es estable, aproximadamente a los 750 grados centígrados. En este diagrama tenemos una relación de temperatura-tiempo.
se puede apreciar que la temperatura es muy alta, pero baja de manera radical en un tiempo muy pequeño. Entonces a este proceso se le llama el temple y pasa de la austenita estable de 750 grados a la martensita en una temperatura ambiente. Ahora hablaremos sobre el proceso térmico del revenido. El revenido es un proceso de tratamiento térmico del acero en el cual se calienta y luego se enfría gradualmente para mejorar sus propiedades mecánicas y reducir la dureza excesiva causada por el temple previo. Este tratamiento busca obtener un equilibrio entre dureza y tenacidad en el material. Esta fase ocurre generalmente con temperaturas de 300 a 500 grados centígrados. El tiempo que lleva el proceso de revenido puede variar dependiendo del tipo de acero, la temperatura de revenido y las propiedades deseadas. Nuevamente podemos apreciar nuestro diagrama en el que tiene una relación de temperatura en grados centígrados con el tiempo. Podemos apreciar que nuestro material se encuentra en una temperatura ambiente, pero se eleva a una temperatura entre los 300 y 500 grados centígrados ya mencionados anteriormente. Esto se mantiene durante un tiempo específico dependiendo de las características que deseas que tenga el material. Se mantiene durante un tiempo específico y después gradualmente va bajando su temperatura hasta obtener nuevamente la temperatura ambiente.